¿Y usted se ha puesto a pensar realmente en las ventajas que tiene precisamente el gas en nuestra región sur y en el país? ¿Por qué es que no beneficia precisamente también el gas, ¿no es cierto?, económicamente, y por qué no llega a las provincias de la Convención y se expende al precio más caro en el actual mercado? Pues bien, a continuación sepa usted la verdadera historia. ¿Qué pasó precisamente con la negociación de nuestro gas efectuada por el actual candidato a la presidencia de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski? Veamos a continuación la historia del lote 56. El tema de la exportación del gas de camisea, que lamentablemente tiene un trasfondo poco transparente y que recobró actualidad en la presente campaña electoral, cuestionando el papel que jugó Pedro Pablo Kuczynski, PPK, en la firma del contrato para la explotación del lote 56, un tema negado por el candidato, pero desmentido por los conocedores del tema. Es importante también tener en cuenta que estaban trabajando en un proyecto de exportación del gas, pero no tenían gas para exportar, porque en el año 2003 Hunt tenía el derecho sobre el lote 88, que era gas para el mercado interno, pero no tenía gas para la exportación. Regresa al Perú como ministro de Economía y Finanzas, y como ministro de Economía y Finanzas es que en su periodo se firma la entrega del lote 56 a Hunt Oil. Muchos dicen que fue un concurso. No fue un concurso, fue ese tipo de concursos en que hay un solo postor que puede cumplir los requerimientos que se ponen, es decir, se entrega a dedo. Como una nota preliminar se puede contar que incluso Alberto Fujimori en su momento se negó a firmar, pudiendo hacerlo, el contrato del lote 56, simplemente por considerarlo de nocivo para los intereses del país. Pocos saben que Shell se fue porque el gobierno lo que no le aceptó es una enmienda adicional al compromiso que existía, que era exportar el gas a Brasil. Y en las palabras del propio presidente de la República de aquel entonces, él dijo: si yo tengo que exportar el gas a Brasil y voy a recibir 10 centavos y voy a dejar vacíos los reservorios, esto no es negocio para el Perú. Y por eso es que la administración Fujimori se negó a exportar el gas y estableció los contratos y el marco legal que le daba seguridad energética al Perú. Cuando llegue el gobierno de transición... O sea, Fujimori se niega a firmar este contrato porque debió haberlo hecho porque no identificó que era rentable para los intereses peruanos. Efectivamente, históricamente es así, los documentos lo muestran. A PPK históricamente se le cuestiona su presunta condición de promover negocios a favor de empresas extranjeras. El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, nos habla del caso de la poderosa Hunt Oil. En un medio internacional que es el Wall Street Journal, donde hace una historia de la familia Hunt. Se refiere en realidad a la familia Hunt, y al hacer la historia de la familia Hunt, cuenta la historia de la familia Hunt en el Perú. Y en uno de sus párrafos dice que el asesor de la familia Hunt, un asesor muy importante, fue PPK, y relata que PPK convocó en su casa a una cena a la que invitó al presidente del Perú, a la entonces primera ministra del Perú, al ministro de Energía del Perú, Quijandería, ¿no? Y que trataron el tema de la exportación del gas y la necesidad de cambiar las leyes. Y que a partir de allí el gobierno comenzó a empujar cambio de leyes. Ya no estaba él, porque la propia revista dice que acababa de dejar recientemente la cartera de Economía y Finanzas. Entonces siempre estuvo involucrado en el tema. ¿Eso quiere decir, ingeniero, que se hicieron leyes con nombre propio precisamente para impulsar este contrato? Se llamaron las leyes Hunt. Herrera puso al descubierto las maniobras que el hoy candidato realizó para que la empresa que patrocinó Hunt Oil sea favorecida con la exportación del gas de camisea en desmedro de los intereses nacionales. Sí, y mire, y se lo puedo mostrar en documentos, en las noticias, en cosas que no son, primero, que son de conocimiento público, segundo, que no son maniobrables, tercero, que pertenecen
al pasado. Él estuvo siempre vinculado al proyecto de exportación de camisea. En noviembre del año 2001, el gobierno de Alejandro Toledo había comenzado el 28 de julio del 2001. Él, como ministro de Economía y Finanzas, dice que si en el Perú no hay voces disonantes, entonces el Perú va a poder ser el que exporte el gas de camisea en lugar de Bolivia. No, estamos hablando de noviembre del año 2001. Luego, en el año 2003, hay una publicación de la revista Forbes a propósito de la exportación de gas boliviano. Entonces, entrevista a Pedro Pablo Kuczynski. El tema de la revista Forbes es la exportación del gas y que la exportación del gas peruano le podría ganar a la del gas boliviano. Y las declaraciones de PPK son como portavoz del grupo Hunt y se refieren a la exportación del gas del Perú. Mira, lo que queremos nosotros es realizar un deslinde respecto también al tema político, sino para que ustedes hagan un análisis también de cuán lesivo, ¿no es cierto?, fueron las situaciones desventajosas y la manera como se realizaron precisamente los contratos de marco ley en nuestro país. Que para ustedes hagan sus cuentas también por qué. Es que el gas no beneficia, pues priorizaron más la exportación antes que el consumo interno.